La noticia cayó como una bomba en los pasillos del espectáculo, cuando comenzó a circular que Can Yaman ya no podía seguir cargando con el peso de una historia que lo había marcado profundamente. Durante semanas, su silencio había sido interpretado como madurez y distancia, pero en realidad escondía una tormenta emocional que crecía día a día. Personas cercanas aseguraban que el actor había cambiado su rutina, evitando apariciones públicas y limitando al máximo su contacto con el exterior. Cada gesto suyo parecía calculado, como si temiera que una sola palabra pudiera derrumbar el muro que había construido. La separación, hasta entonces envuelta en rumores, empezaba a tomar una forma mucho más dolorosa, y por primera vez, la razón real comenzaba a asomarse entre suspiros y miradas bajas. En el centro de esta historia se encontraba Demet Özdemir, un nombre que inevitablemente despertaba emociones encontradas. Su ausencia repentina en ciertos círculos y su actividad medida en redes sociales no pasaron desapercibidas. Muchos interpretaron sus publicaciones como simples reflexiones personales, pero otros vieron mensajes ocultos que hablaban de decepción y cierre de ciclos. Mientras tanto, Can Yaman seguía guardando silencio, un silencio que decía mucho más que cualquier comunicado oficial. El entorno del actor comentaba que él había apostado todo por una relación que creía sólida. Lo que descubrió después lo dejó sin fuerzas para seguir fingiendo normalidad. Un talada de versuno atrás, una trecitos furio, corazadas, uno por rozaba conocir a través de los cibres. Esa revelación fue el punto de quiebre definitivo. Según se fue filtrando, Can Yaman habría enfrentado una verdad que no esperaba y que lo desarmó por completo. No se trataba solo de una discusión o de diferencias irreconciliables, sino de una sensación profunda de traición emocional. Quienes lo vieron en esos días hablan de un hombre visiblemente afectado, con la mirada perdida y una tristeza difícil de disimular. En conversaciones privadas, habría confesado que lo que más le dolió no fue el final, sino la forma en que llegó. La confianza, una vez rota, dejó un vacío imposible de llenar. Ese golpe lo llevó a tomar una decisión radical. Separarse ya no era una opción, era una necesidad. El relato de lo ocurrido comenzó a tomar fuerza cuando se supo que Can Yaman habría hablado entre lágrimas con personas de absoluta confianza. En esos momentos íntimos, dejó caer la máscara de fortaleza que siempre mostró ante las cámaras. Reconoció que intentó entender, justificar y hasta perdonar, pero hubo un límite que no pudo cruzar. La decepción se mezcló con el cansancio emocional acumulado durante meses. Cada recuerdo compartido se convirtió en una herida abierta. El amor, que alguna vez fue refugio, terminó siendo un peso insoportable. Así, la separación se volvió inevitable. Por su parte, Demet Özdemir eligió un camino completamente distinto para atravesar el mismo dolor. Sin declaraciones directas, optó por mensajes cargados de simbolismo y frases que hablaban de renacer y soltar. Para muchos seguidores, estas señales confirmaban que ella también estaba cerrando una etapa importante de su vida. Sin embargo, el contraste entre su aparente calma y el quiebre emocional de Can Yaman llamó poderosamente la atención. Algunos interpretaron esta diferencia como una muestra de que ambos vivieron la relación desde lugares muy distintos. Otros aseguraban que el verdadero conflicto nunca salió a la luz pública. Lo cierto es que cada publicación avivaba aún más la curiosidad, y el público quería respuestas. El impacto de esta separación no se limitó solo a ellos, sino que sacudió a todo su entorno profesional. Proyectos compartidos comenzaron a quedar en pausa y compromisos fueron reorganizados de manera discreta. Can Yaman, conocido por su disciplina,
Empezó a priorizar su bienestar emocional por primera vez en mucho tiempo. Se refugió en el trabajo, pero también en el silencio y la introspección. Aquellos que lo conocen bien sabían que algo muy fuerte había ocurrido. No era una ruptura más en el mundo del espectáculo. Era una herida que todavía sangraba. Con el paso de los días, la versión de que la razón de la separación estaba vinculada a una desilusión profunda cobró cada vez más fuerza. No se hablaba de terceros de manera directa, sino de promesas incumplidas y expectativas rotas. Can Yaman habría sentido que dio más de lo que recibió y que su entrega no fue valorada. Esa sensación de desequilibrio emocional fue acumulándose en silencio. Lavadores de Rosario sin emocionales sipa para os circa. Cada intento de diálogo parecía chocar contra un muro invisible. Finalmente, el desgaste ganó la batalla, y el final llegó sin vuelta atrás. Demet Özdemir, mientras tanto, continuó con su vida pública mostrando una serenidad que desconcertó a muchos. Sus apariciones transmitían control y determinación, como si hubiera aceptado el final mucho antes. Esta actitud alimentó aún más las versiones sobre lo que realmente ocurrió. Para algunos, ella fue quien tomó la decisión, primero. Para otros, simplemente reaccionó de manera distinta al mismo dolor. La verdad completa quedó atrapada entre dos silencios muy diferentes, y ese misterio mantuvo viva la atención del público. Can Yaman, lejos de buscar protagonismo, eligió desaparecer por un tiempo del foco mediático. Ese retiro temporal fue interpretado como una forma de sanar y reconstruirse. Personas cercanas aseguraron que necesitaba entender lo ocurrido antes de seguir adelante. El actor siempre se mostró intenso y pasional, y esta vez no fue la excepción. La ruptura lo obligó a mirarse por dentro y replantearse muchas cosas. No solo perdió una relación, sino una idea de futuro que había construido con ilusión. Ese duelo silencioso fue el más difícil de atravesar. La historia, contada en voz baja, empezó a adquirir un tono casi confesional. Can Yaman habría admitido que no estaba preparado para una decepción de esa magnitud. Pensó que el amor podía con todo, incluso con las diferencias más profundas. Sin embargo, la realidad fue más dura de lo que imaginaba. Entender que no todo se puede salvar fue un golpe devastador. Esa aceptación marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa de soledad, pero también de aprendizaje. En medio de todo, los seguidores jugaron un papel clave amplificando cada gesto y cada silencio. Cada palabra no dicha se convirtió en titular. Cada imagen fue analizada al detalle. El interés no se apagó porque la historia tocaba fibras muy humanas. Que conectaba fibras muy humanas. Amor, traición, decepción y ruptura eran ingredientes imposibles de ignorar. Can Yaman y Demet Özdemir. Dejaron de ser solo figuras públicas para convertirse en protagonistas de una historia emocionalmente intensa. Y eso conectó profundamente con el público. Nadie quería quedarse afuera. Con el tiempo, comenzó a instalarse la idea de que esta separación marcaría un antes y un después en la vida de Can Yaman, no solo a nivel personal, sino también profesional. La experiencia lo transformó
lo volvió más reservado y reflexivo. Aquellos que lograron hablar con él notaron un cambio evidente. Ya no era el mismo de antes. El dolor había dejado huella, pero también una nueva fortaleza. A veces, perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Demet Özdemir, por su lado, siguió avanzando con determinación. Su actitud firme fue vista por muchos como una declaración silenciosa de independencia emocional. No miró atrás públicamente, aunque nadie sabe qué ocurrió en privado. La distancia entre ambos se volvió total, sin cruces ni mensajes directos. Esa separación tan tajante confirmó que no había marcha atrás. El capítulo estaba cerrado, al menos de cara al mundo, pero las emociones esas tardarían mucho más en acomodarse. La razón de la separación, revelada por primera vez de forma indirecta, dejó en claro que no siempre hay un solo culpable. A veces, el daño se construye en silencio, día a día. Kanyaman no pudo soportarlo más, porque el peso emocional fue demasiado grande. Eligió irse antes de perderse a sí mismo. Esa decisión, aunque dolorosa, fue también un acto de valentía, y marcó el final de una historia que muchos creían eterna. Punto. Hoy, esta ruptura sigue dando que hablar porque no fue un simple adiós. Fue una implosión emocional que dejó huellas visibles. Kanyaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados, cada uno con sus propias heridas y aprendizajes. El público sigue atento, esperando quizás una palabra más, una señal final. Pero lo cierto es que hay historias que se entienden mejor desde el silencio. Y esta es, sin duda, una de ellas.